El cordón umbilical que unía Vietnam del Norte con el sur para aliviar el esfuerzo bélico era un sistema de senderos de montaña de unos 3.000 kilómetros de longitud, la ruta Ho Chi Minh. A lo largo de 8 años de intensos bombardeos, los norvietnamitas lucharon para mantener el sendero abierto. Fracasar en ese intento hubiera representado perder la guerra. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. La guerrilla. La ruta Ho Chi Minh era como un embudo. Los hombres y suministros entraban por el norte para salir a los campos de batalla en el sur. Pero no era solo una ruta. Se trataba de una red de caminos de tierra, canales y ríos que generalmente iban de norte a sur a lo largo de unos 3.000 kilómetros. El viaje resultaba agotador y peligroso. La ruta empezaba cerca de la costa, pasaba por las tierras altas a través de un paso estrecho y luego se extendía hacia el sur por la cadena de montañas entre Laos y Vietnam. Un periodista occidental, Wilfred Burchett, viajó por esa ruta. La mejoraban día a día. Al principio, cuando yo comencé a bajar, se tardaban unos 6 meses para ir desde el paralelo 17 hasta, digamos, cualquier punto cercano a Saigón. La ruta discurría por un terreno muy difícil y montañoso, con toda una serie de escalofriantes puentes colgantes de bambú. En esa época no había manera de pasar con un vehículo, pero luego mejoró mucho, muchísimo. La ruta penetraba y salía de Vietnam y Laos, y en algunos puntos también del noreste de Camboya. La ruta, como la guerra de Vietnam, surgió en 1959 cuando Vietnam del Norte decidió pertrechar a los rebeldes del sur. El estratega de Vietnam del Norte, el coronel Ha Van Lau, nos aclara. Se convirtió en una red estratégica de comunicación para suministrar material y alimentos a nuestras fuerzas armadas en todas las zonas del frente. Y esta red de rutas estratégicas cumplió su misión vital en nuestra lucha contra las fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur. En 1964, hombres y materiales partían desde puntos de reunión organizados a lo largo de la costa. Los nuevos caminos abiertos en la jungla facilitaban el acceso a y a través de las montañas. Una parte del sendero pasaba por el neutral Laos, por lo que ambos bandos al principio negaban que existiera una guerra aérea y terrestre. Una película oficial de la Fuerza Aérea identifica blancos específicos. Cortar la ruta Ho Chi Minh resultaría la clave para finalizar la guerra. El embajador Ellsworth Bunker comenta. Si cortábamos el sendero, según creía yo, el Vietcong caería fulminado. Lo único que lo mantenía en pie eran los suministros, armas y municiones venidos de Hanoi. Tanto las infiltraciones de los norvietnamitas como los ataques aéreos estadounidenses aumentaban a diario. Desde 1964 hasta 1967, los ataques aéreos se triplicaron, pasando de 2.000 a 7.000 cada mes. De día, los pilotos apenas detectaban movimiento y se limitaban a ametrallar carreteras desiertas y vados de río.
También se empleaban cañoneros cuando se advertían infiltraciones de los comunistas. Además de bombas de fósforo y cohetes para eliminar la cobertura de la selva. Los norvietnamitas defendían el sendero con tropas de élite y unidades de artillería. 25.000 soldados de Vietnam del Norte guardaban los accesos a la ruta. Los estadounidenses consideraban que las defensas comunistas eran demasiado fuertes para ser atacadas por tierra. En su lugar, Estados Unidos lanzó los ataques aéreos más concentrados de la historia y llevó a cabo alguna incursión ocasional de comandos. Un ejército de 50.000 obreros se encargaba del mantenimiento de la ruta, limpiando los pasos de montaña bombardeados y reparando los puentes para que la tropa y los camiones pudieran llegar al sur. Esta estratégica red de caminos fue mantenida permanentemente en perfecto estado por grupos de ingenieros zapadores, de jóvenes ingenieros zapadores, hombres y mujeres, y grupos de jóvenes que estaban preparados para reparar los caminos inmediatamente después de cada bombardeo. A pesar de la estrecha vigilancia que realizaron los estadounidenses sobre esta red de caminos, la ruta jamás fue cortada. A pesar de los bombardeos, la infiltración comunista se incrementaba de año en año. Los militares estadounidenses calculan que en 1965, 35.000 soldados norvietnamitas se trasladaron al sur. En 1966, 89.000. En 1967, tal vez 90.000. Y en 1968, 150.000. Los defensores de la ruta cultivaban sus propios alimentos y disponían de campamentos y talleres de reparación de camiones situados a pocos kilómetros unos de otros, ocultos por la espesa cobertura de la jungla. Existía una disciplina estricta en cuanto a horarios de comida y racionamiento. Cada campamento tenía una unidad médica, en algunas de las cuales había enfermeras y cirujanos. En los campamentos base más importantes, incluso los cuadros comunistas publicaban sus propias noticias de la guerra. Algunos comandos estadounidenses no podían convencer a sus superiores del alcance de la organización de la ruta. Yo siempre creí que ignoraban la información que les facilitábamos. Siempre me lo pareció, porque hubo momentos en que la ruta Ho Chi Minh estaba tan concurrida que parecía la autopista de Long Island en hora punta. Y cualquiera que sepa que hay tanto movimiento de hombres y material, que lo sepa y no haga nada, es obvio que no desea ganar la guerra. Y no me refiero tan solo a mis informes. Había todo tipo de dispositivos electrónicos de escucha esparcidos por la ruta. Lo sabían las fuerzas aéreas, lo sabía el ejército, lo sabía la CIA, pero todos pasaban por alto esa información en cuanto a la capacidad del enemigo para lanzar un ataque a gran escala. En Estados Unidos oía mucha gente decir: ¿por qué no cortamos la ruta de Ho Chi Minh? ¿Por qué no bombardeamos la ruta de Ho Chi Minh? Pero no era solo una ruta. Había miles de senderos. Se trataba de una red de miles de senderos y miles de puntos donde la tropa enemiga podía refugiarse y agruparse. Y tengo que felicitarles. Los norvietnamitas eran buenos soldados. Las tropas que se trasladaban al sur se detenían un día a la semana en los campamentos base. Ahí tenían lo que los estadounidenses denominaban descanso y recreo. En contra del reglamento del ejército, el pasatiempo más popular era llevar un diario. Como dijo un soldado capturado, escribíamos acerca del terreno, el paisaje, escribíamos poesías y nos intercambiábamos los diarios para leerlos. En el punto álgido de la guerra, el viaje hacia el sur se realizaba en tan solo 6 semanas, cuando al principio se requerían 6 meses.
Ahora se desplazaban en camiones hasta las zonas de reunión en Vietnam del Norte y luego, a través de pasos en la jungla, a las montañas. Cuando salían del norte, recibían ropa y equipos nuevos. Luego, desde los campamentos de suministro, tomaban la ruta por Laos. Un asesoramiento de la situación por el general de mando de los Estados Unidos, William Westmoreland. Se trataba de un grupo muy especializado. El entrenamiento del soldado norvietnamita implicaba más doctrina propagandística que entrenamiento militar. Constituían un grupo muy duro y sus comandantes estaban bien disciplinados y bien entrenados, pero eran despiadados y exigían una obediencia estricta de sus hombres, de los soldados. Tenían una actitud fatalista. Cuando iniciaban el viaje hacia el sur, muchos de ellos llevaban un tatuaje en el brazo en el que podía leerse «Nacido en el norte para morir en el sur». Había un gran descontento entre los hombres, sobre todo entre los muy jóvenes y los muy mayores. Habían reclutado tanto a jóvenes como a ancianos. Antes de partir, se permitía a los soldados que visitaran a sus familiares, pero se les ordenaba que no revelaran su destino. El servicio militar era indefinido para aquellos hombres que se dirigían hacia el sur. Cuando la guerra empezó a intensificarse, cada vez volvían menos hombres. Un día cualquiera en la ruta. Se levantaban a las 3:30 de la madrugada y andaban al menos 20 kilómetros o 10 horas al día. Colgaban hamacas, cavaban trincheras, cocinaban y cenaban y preparaban una taza de arroz para el almuerzo del día siguiente, su última tarea antes de irse a dormir. La ración de arroz era de unos 450 o 900 gramos al día. La pesca, lanzando una granada a una charca, constituía un lujo. Durante la marcha debían llevar de 35 a 38 kilos sobre sus espaldas. Su equipo estaba compuesto por 3 camisas, 3 pantalones, un chubasquero y una tienda de nylon. Algunos eran asignados al servicio permanente de defensa de la ruta. Miles y miles de esos hombres murieron en el camino a causa de los peligros del viaje. Un testigo ocular, Wilfred Burchett. Los problemas de salud eran graves, sobre todo la malaria. La malaria, sí, y algún que otro problema respiratorio o intestinal, pero principalmente la malaria. Para entonces ya disponían de una buena producción de productos farmacéuticos. En Vietnam del Sur tenían pequeñas clínicas en la jungla y un buen servicio farmacéutico en Vietnam. En Vietnam del Norte. Y todos partían con lo necesario para combatir la malaria. Contaban con su propia producción. Pero había algo esencial, algo que tenían que llevar todos y que yo también llevaba. Unos cubos del tamaño de un dado contra la picadura de serpientes. Era un remedio autóctono. Si te picaba una serpiente tenías que partirlo en dos, colocar la mitad sobre la picadura y tragarte la otra mitad. Y debía hacerse rápidamente, en tan solo 3 minutos. Era un desafío a la muerte, porque si no lo hacías así, te quedabas tieso. A finales de 1968, Estados Unidos se preparó para una retirada gradual de tropas e inició un intento a gran escala para detener la infiltración comunista. Los ataques aéreos contra la ruta se triplicaron alcanzando los 200 al día. Los bombardeos aumentaron el coste de esta guerra aérea a $1.000 millones al año. En total, Estados Unidos perdió 500 aviones sobre la zona. El alto mando estadounidense anunció sus éxitos. En 7 meses fueron destruidos 25.000 camiones en la ruta. Pero resultó evidente que los bombardeos no habían podido detener la máquina de guerra norvietnamita.
La ruta por ahora constituía un sofisticado sistema de comunicaciones. Al principio no era más que un mísero entramado de senderos, pero gradualmente fue convirtiéndose en una carretera de importancia, junto a la cual corría paralelo un oleoducto para la gran acción ofensiva en 1975. Conseguían llevar el combustible a donde lo necesitaban. Era absolutamente decisivo desde el principio al fin. A finales de 1968, el Servicio de Inteligencia estadounidense informó que unos 10.000 camiones utilizaban el sendero a la vez en algún momento concreto. Los camiones operaban en relevos, realizando etapas de unos 80 kilómetros. Cada sección disponía de su propio equipo de reparación, así como depósitos de suministros y de combustible. Los vehículos se distribuían por un complicado sistema de caminos verticales y horizontales. Cuando una ruta era bombardeada, los camiones se desviaban a un camino lateral mientras un grupo de trabajo reparaba inmediatamente la sección dañada. Se probaron nuevas tecnologías, se lanzaron sensores para detectar el movimiento de tropas y vehículos en la ruta. Con ello se consiguió que las vías de salida fueran algo más fáciles de detectar, pero al final siempre había que volver a las aldeas donde era difícil obtener información fiable. A pesar de la polémica, se emplearon más defoliantes para destruir el follaje de la jungla en las tierras bajas. Según el Pentágono, en 1967 los convoyes comunistas entregaron 60 toneladas de suministros diarios en el sur, una cantidad suficiente para continuar la guerra. Alimentos, armas y municiones eran distribuidos a centenares de pequeñas unidades en el terreno. La estrategia estadounidense de ataques a gran escala es criticada por Dave Christian, soldado de las fuerzas especiales. Intentaban librar una guerra de guerrillas con métodos convencionales y libraban una guerra defensiva. Así que tenían muchas tropas y mecanismos de apoyo. Tenían un cuerpo de señalizaciones y muchas cosas más que no eran necesarias. Es probable que se utilizaran en la Segunda Guerra Mundial o posiblemente en Corea, pero resultaban anticuados en Vietnam. Tomemos, por ejemplo, las grandes unidades de infantería. La razón por la que no entraban en contacto con el enemigo era porque hacían un ruido espantoso. Cuando avanzaban por la jungla, parecía que se acercaba una manada de elefantes. Si yo tuviera un equipo de 8 o 10 guerrilleros, no me metería con un grupo tan grande. Incapaces de bloquear la ruta, los mandos estadounidenses se concentraban en interceptar las salidas. El Triángulo de Hierro, una zona de unos 80 kilómetros cuadrados al norte de Saigón, era un punto principal de infiltración. El general Westmoreland defiende las grandes operaciones convencionales. La zona de Guerra C era un área de denso bosque al norte y oeste de Saigón, a lo largo de la frontera con Camboya. Antes de nuestra llegada, los vietnamitas no se atrevían a entrar ahí porque estaba totalmente dominada por el enemigo. Ahí el Vietcong disponía de grandes complejos de túneles, tenían su cuartel general bien atrincherado y camuflado y sus depósitos de suministros. Para defender el esfuerzo de pacificación y evitar que se desplazaran a las zonas pobladas, era necesario que entráramos y acabáramos con todo aquello. Pero no se podía entrar con una patrulla, no se podía entrar con una compañía, no se podía entrar con un batallón. Se los hubieran comido vivos, les hubieran tendido emboscadas. Por consiguiente, hizo falta tropas en masa para entrar ahí con seguridad y cumplir la misión con un mínimo de bajas. Y así se hizo. Westmoreland prefería lanzar un ataque directo contra la ruta, pero Washington rechazó el plan, ya que requeriría 4 divisiones de infantería en un momento en que Estados Unidos deseaba retirar sus tropas. En su lugar, los militares lanzaron operaciones masivas contra las zonas de las bases comunistas. Un jefe, el general William Dupuy, explica: había operaciones que se llamaban búsqueda y destrucción, pero resulta que estas palabras fueron una mala elección.
Lo que sucedió en 1964, mucho antes de perder la popularidad, es simplemente que unidades estadounidenses o unidades aerotransportadas vietnamitas o incluso unidades de marines patrullaban en la jungla, no en las ciudades ni en las aldeas, con el fin de buscar y localizar las unidades de la fuerza principal, luchar contra ellas y destruirlas. Luego supongo que se asoció con fotografías de soldados registrando aldeas y quemándolas. Las palabras búsqueda y destrucción se convirtieron en palabrotas. En una operación típica, los helicópteros descendían por sorpresa sobre aldeas sospechosas. En zonas de operaciones, las aldeas se consideraban como campamentos base. Se suponía que sus habitantes eran comunistas y con frecuencia eran evacuados a la fuerza a campamentos controlados por el gobierno. Durante la mayor parte de la guerra, la infiltración norvietnamita a través de la ruta Ho Chi Minh permitió a la guerrilla controlar al menos el 60% de las zonas rurales de Vietnam del Sur. Se registraban las casas en busca de armas y documentación y luego, con frecuencia, se quemaban las viviendas para que no pudieran ser utilizadas como refugios por los comunistas. Las fuerzas estadounidenses que poseían mayor movilidad confiaban en tácticas de entrada y salida sin mantener el terreno. Cuando se retiraban los estadounidenses, las cabañas de paja y los comunistas no tardaban mucho en reaparecer. Pese a que las aldeas comunistas conocidas eran arrasadas junto con sus cultivos, los comunistas construyeron a lo largo del campo escondites subterráneos que enlazaban con la ruta. Los guerrilleros consideraban la ruta como su camino hacia la victoria. A medida que se desarrollaba la ruta Ho Chi Minh, crecía la leyenda de los guerrilleros. El soldado Tim O'Brien nos ofrece una imagen de ellos. Sobre las 12 de la noche, por ejemplo, nos agrupábamos en compañías de unos 100 hombres. Y aproximadamente la mitad se agrupaba a medianoche y a veces nos pintábamos la cara y nos quitábamos los cascos, ya que eran inútiles. Impedían oír por la noche, eran pesados y era difícil moverse con ellos puestos. Lo dejábamos todo salvo nuestros fusiles, la munición, una cantimplora de agua, el Playmore y una radio. Esencialmente para empezar a zigzaguear por esa tierra fantasmal que llamábamos Vietnam. Daba miedo. Entre los soldados existía una especie de superstición de que esa tierra estaba poblada por fantasmas. En mi compañía llamábamos fantasmas al Vietcong. Los fantasmas han salido esta noche. Los fantasmas nos matarán esta noche. No les llamábamos Charlie, sino fantasmas. Esa sensación espectral existía. Era como una fantasía. Era como Ichabod Crane galopando a medianoche por Sleepy Hollow. Los árboles parecían moverse, levantarse realmente del suelo, vibrando. Lo llamábamos la tierra de la fantasía, la tierra de los fantasmas. Lo llamábamos así porque el Vietcong era tan fantasmal. Nunca los veías, solo veías una llamarada cuando te disparaban. Igual veías una sombra, pero en raras ocasiones. Y parecían capaces de hacer cosas increíbles. Podían arrastrarse a través de las alambradas. Parecían capaces de hacer cosas sobrenaturales, o al menos eso se nos antojaba. Y empezó a tomar cuerpo la imagen de un enemigo capaz de hacer cosas realmente increíbles. $20 millones de personas libraron una guerra durante 30 años. El tonelaje de explosivos lanzados sobre Vietnam del Norte superó al empleado en toda la Segunda Guerra Mundial. El embajador vietnamita en las Naciones Unidas, Ha Van Lau, comenta: Naturalmente, de verdad fue horroroso, pero ya conocen a nuestro pueblo. Tenemos la capacidad de adaptarnos y superar las dificultades. Tuvimos que hacerlo para poder adaptarnos a una vida en estado de guerra, porque de lo contrario nos hubieran vencido, hubiéramos perdido la batalla. La batalla resultaba más dura cerca de la línea divisoria. Comunidades enteras vivieron bajo tierra durante años.
A pesar del gran compromiso estadounidense en la guerra, muchos políticos afirmaban que a Estados Unidos le faltaban los conocimientos básicos del enemigo y, por consiguiente, desarrollaron una estrategia equivocada. Después de 20 años de implicación, Estados Unidos tenía muy pocos expertos de información. El general Edward Lansdale lo confiesa. Recordando la guerra de Vietnam, me parece muy extraño que no conociéramos a ninguno de los líderes del otro bando. Y cuando hablo en plural, no me refiero tan solo al pueblo estadounidense, sino también a nuestros presidentes y líderes en Washington. Desde sus inicios como guerrilla en 1945, la nación de Ho Chi Minh estaba formada por hombres que luchaban por un Vietnam comunista. Sus caras, apellidos e historial eran desconocidos. No obstante, el liderazgo en el periodo de guerra continuaba inalterable. Había un dirigente político, Lai Xuan, nacido en 1908 en Vietnam del Sur. Como muchos de sus colegas, Lai Xuan se hizo marxista durante la lucha contra el colonialismo francés y desarrolló la organización política. Lai Xuan pasó largos años en Vietnam del Sur organizando una resistencia de guerrillas que se denominó Frente de Liberación Nacional. Lai Xuan se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista. Desde hacía tiempo, Pham Van Dong, el primer ministro, dirigía el gobierno, por lo que se había convertido en la voz pública de Hanoi. Pham Van Dong nació en 1906 en Hue, Vietnam Central. Dong, que tenía una buena educación por ser hijo de un mandarín, colaboró en la fundación del Viet Minh, el movimiento campesino que luchó contra los franceses. Fue él quien negoció la paz en 1954, de la que surgió un acuerdo que partía a Vietnam en dos. Más tarde fue elegido primer ministro y, como tal, vio la unificación de Vietnam después de 21 años de lucha. Este era el cerebro militar. Empezó con 34 voluntarios y al final dirigía un ejército de 1 millón de soldados. Se llama Vo Nguyen Giap, nacido en 1912 en Vietnam Central. Giap inició su actividad política a los 14 años. Aunque era de condición humilde, estudió Derecho y luego enseñó Historia. Tras el fallecimiento de su mujer en una prisión francesa, se unió al Viet Minh y a los 27 años planificó la estrategia guerrillera que derrotó a los franceses. Durante 30 años ostentó el mando militar. Y estaba el presidente legendario, al principio desconocido incluso para los vietnamitas. Se llamaba Nguyen Tat Thanh y había nacido en 1880 en Vietnam Central. Pero era más conocido como Ho Chi Minh, uno de sus muchos apodos. A los 21 años se trasladó a Francia al objeto de obtener reformas políticas para Vietnam. Luego pasó a Rusia y China, donde vivió muchos años y regresó a su patria 30 años después. En 1945 proclamó la independencia, a la que seguirían 30 años de guerra. En el norte, Ho crea una sociedad con un solo pensamiento y un solo objetivo, un Vietnam unido. Un experto en Vietnam del Norte, Brian Jenkins, comenta: También estamos hablando de una sociedad enormemente disciplinada. Una sociedad históricamente bien disciplinada y durante la guerra, cada estratos de esa sociedad se concentró en librar la guerra. No estamos hablando de una sociedad con libertad de prensa. No estamos hablando de una sociedad con debates abiertos. Estamos hablando de una sociedad en la que la producción, la economía, la prensa, e incluso cada poema y cada actividad artística se concentraba en una finalidad común, en el esfuerzo para la guerra. La guerra en el norte adquiría un cariz más intenso a lo largo de las rutas de infiltración cerca de la frontera con el sur. Estados Unidos bombardeó esta región casi a diario durante 8 años. Con entusiasmo, Ha Van Lau nos lo cuenta. Cuando llegaban los aviones enemigos, todos participaban en la defensa antiaérea,
tanto si se trataba de la defensa activa, disparando las armas, o la defensiva pasiva, creando condiciones para que la población civil no fuese alcanzada por las bombas. Y cuando se iban los aviones, todo el mundo seguía con su trabajo en las fábricas, en los campos, en los pueblos y en las ciudades. Para proteger la zona fronteriza, la población de Vinh Linh se escondió bajo tierra. De año en año, la comunidad de túneles se iba ampliando. Según Hanoi, el extraño mundo de Vinh Linh se extendía a lo largo de centenares de kilómetros y daba refugio a 70.000 personas. Vinh Linh era admirada como un ejemplo del sacrificio nacional. Ahí se animaba a la gente para que prestara sus servicios. Entre bombardeo y bombardeo, los campesinos criaban ganado y cultivaban la tierra. Las trincheras atravesaban los campos de labor. Los túneles estaban organizados como una ciudad. Había parvularios, hospitales y zonas de esparcimiento. La mayor parte de la población jamás había conocido la paz. Toda la sociedad evolucionaba alrededor de la guerra. El periodista Wilfred Burchett lo cuenta entusiasmado. Era obligatorio que los niños vistieran de camuflaje verde para ir a la escuela, lo cual resultaba bastante duro, pero era el único centro educativo de la zona. Recuerdo que una vez viajaba en coche y de pronto todo un campo de maíz se puso en pie y cruzó la carretera corriendo. Eran los niños de la milicia local campesina. La prioridad es mantener abiertas las rutas de suministros y reclutaban mujeres para defenderlas. Al principio, las mujeres desempeñaban un cometido muy considerable. Durante mis primeras visitas, yo diría que casi la mitad de las unidades de autodefensa de los poblados, o quizá más, eran mujeres que sabían manejar un fusil, granadas y lo que fuera. En el norte, las mujeres habían desplazado a los hombres en los trabajos agrícolas y podían verse mujeres por todas partes, trabajando en los campos y realizando labores que nunca antes habían hecho, como arar y rastrillar y cosas por el estilo. Nuestro ejército era, por naturaleza, un ejército popular y estaba compuesto por 3 categorías: la milicia local, las unidades regionales y las unidades del ejército regular. Un soldado del ejército regular tenía entre 20 y 25 años de edad. La mayoría de ellos había ido a la escuela secundaria y tenían la posibilidad de seguir sus estudios en clases nocturnas si las condiciones lo permitían. Las actividades recreativas y el descanso corrían a cargo de la sección cultural del ejército. Dábamos mucha importancia a nuestros valientes soldados. Había un estupendo equipo cultural que ofrecía representaciones de bailes, canciones y música. Incluso organizaba equipos de baloncesto y balón volea. Los equipos de atletismo competían entre sí o contra los equipos de civiles. El héroe militar del general Giap era Napoleón. He perdido algunas batallas, pero jamás he perdido una guerra, afirmó Giap. Su ejército estaba formado por toda la población y tanto si llevaban uniforme como si no, a todo el mundo se le asignaban tareas de guerra. Los líderes eran los primeros en dar ejemplo de autodisciplina. Por ejemplo, el primer ministro, que vivía en la casa del antiguo gobernador colonial, ocupaba las habitaciones de los criados. El jefe del partido, Lai Zhuan, percibía un sueldo de $10 al mes, al igual que el resto de funcionarios del gobierno. Ho Chi Minh no cesaba de repetirles que se mantuvieran unidos y eso hacían. En cuanto a sus vidas privadas, nuestros líderes estaban mucho más unidos porque luchaban bajo las mismas condiciones. Habían estado en las mismas prisiones, lucharon codo a codo. Por eso la experiencia del combate en común los unió. No tan solo a nivel ideológico, sino en la vida de una lucha revolucionaria. Ho Chi Minh consideraba su misión como la de un maestro que puede conseguir buenos resultados mediante el contacto personal, y lo que enseñaba era tener paciencia.
Durante los 8 años de bombardeos, las aldeas en las provincias fronterizas quedaron destruidas. Nam Dinh, la tercera ciudad más grande de Vietnam del Norte y un centro de transporte y de industria textil, fue bombardeada con frecuencia. Los daños fueron ampliamente publicados. Los visitantes que llegaban a esta ciudad, a 80 kilómetros al sur de Hanoi, hallaban iglesias, casas y escuelas destruidas. La mayor parte de los 90.000 habitantes fue evacuada, pero se adaptaron, según Ha Van Lao. Y eso era porque, pese a los salvajes y bárbaros bombardeos de los aviones enemigos, la vida tenía que seguir. 9 de cada 10 obreros de las industrias principales fueron trasladados a cuevas en la montaña. Algunos hubieron de mudarse 3 y 4 veces debido a los bombardeos. Una fábrica de máquinas y herramientas fue dividida en 50 talleres individuales y diseminada por las afueras de la ciudad. Se continuaba trabajando a un ritmo de 3 turnos para mantener el esfuerzo de guerra en el sur. Las penurias individuales continuaron durante 30 años. Los alimentos estaban a un nivel de pura subsistencia. En 1967, el racionamiento mensual por persona era de medio kilo de carne y 3,5 kilos de arroz. Anualmente se concedían a cada persona 4,5 metros de tela, suficiente para confeccionar una camisa y unos pantalones, el vestuario normal para hombres y mujeres. Algunos obreros fueron trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares, por lo que algunos niños estuvieron separados de sus padres durante años. Esto ya había ocurrido antes en Vietnam. Las zonas evacuadas fueron utilizadas por primera vez en las guerras del siglo X y ahora vivían donde habían luchado sus antepasados. Los estudiantes lucían el pañuelo rojo del movimiento de las juventudes comunistas. La lección combinaba una historia de 1000 años de nacionalismo vietnamita con el marxismo. Un experto en asuntos comunistas, Brian Jenkins, aclara: sin ser tajante en cuanto a lo que dicen de estar atrapados en la historia para repetir la historia, es seguro que habrían poderosas fuerzas históricas en Indochina que tendrían un gran impacto sobre el curso de los acontecimientos. Como historiador me gustaría retroceder varios siglos para encontrar patrones que se hayan repetido a lo largo de 500 o 600 años. Ellos se asieron con fuerza a esas poderosas tradiciones que hacían que la historia funcionara para ellos. Y psicológica y políticamente, esto colocó a los subvietnamitas y a los estadounidenses como intrusos extranjeros en una gran desventaja. Pudieron aprovecharse de esta poderosa tradición de resistencia. En algunos casos estamos hablando de la resistencia durante siglos al régimen chino. Todos los civiles debían contribuir a la guerra. La limpieza de carreteras y vías férreas se convirtió en una tarea especializada. Unos 500.000 civiles, en su mayoría mujeres, fueron movilizados en calidad de equipo de reparación, desplazándose allá donde eran más necesarios. En 1968, Hanoi declaró que el 80% de las ciudades del norte habían sido bombardeadas. Pero no Hanoi, ya que en la década de los 60 Estados Unidos temía que la destrucción de Hanoi pudiera implicar en la guerra a la Unión Soviética o a China. Se excavaron miles de agujeros forrados de cilindros de hormigón con una separación entre ellos de pocos metros como refugios contra los ataques aéreos. En Hanoi quedó únicamente 500.000 de personas. Una tercera parte de la población
ocupados en trabajos industriales fijos o en tareas del gobierno. La vida cotidiana tenía que seguir y sobre todo la producción tenía que seguir e incluso intensificarse, porque si no hubiéramos aumentado la producción, ¿cómo hubiéramos podido tener suministros para seguir la guerra? En los centros urbanos, para salvar las vidas civiles, cavamos trincheras por todas partes. La pala se convirtió en la herramienta de la supervivencia nacional. La jornada laboral de 16 horas fue algo normal durante decenios. La estrategia principal consistía en esperar más que el enemigo. Se desconocía cuánto gastaba Vietnam del Norte en la guerra, pero lo cierto es que esta exigía un tremendo sacrificio económico. En las tiendas del gobierno se formaban largas colas para comprar cigarrillos a los que llamaban Dien Bien Phu. Una simple mosquitera constituía un lujo. A finales de los años 60 la ración alimenticia aumentó con la ayuda soviética, pero incluso así los funcionarios confiaban a los visitantes: tenemos mucha hambre. Pero en todo momento se mantuvo la cultura vietnamita tradicional. Y podría decir que tampoco nos faltaban los momentos de distracción. Había espectáculos culturales, había veladas culturales para el pueblo, y cuando sonaba la alarma nocturna nos dispersábamos. Cuando se iban los aviones, los espectáculos volvían a empezar. Así era nuestra vida durante los bombardeos. Los políticos estadounidenses consideraban a Vietnam del Norte como un estado títere manipulado primero por China y luego por la Unión Soviética. Pero Hanoi decía a su pueblo que estaban luchando por la independencia. Por otra parte, el norte no comprendía las motivaciones de Estados Unidos y tampoco reconocía a Vietnam del Sur como país legítimo. Y presentó la guerra como una cruzada nacional para lograr un Vietnam unido. Los políticos de Estados Unidos subestimaron el llamamiento nacionalista por parte de los líderes de Hanoi, según confirma el historiador Brian Jenkins. Cuando hablamos de los líderes de Vietnam del Norte, creo que estamos hablando de marxistas convencidos, pero marxistas que son, a la vez, tan tradicionalistas como los antiguos mandarines confucianistas, seguidores de Confucio, que gobernaban ese país hace siglos. Es más, es curioso que algunos de los líderes remontaban sus linajes en términos de sus familiares. No por historial proletario, sino por haber sido consejeros del emperador o incluso mandarines de la corte en algunos casos. Queda muy claro que el marxismo, legítimo y auténtico, es algo que les fue impuesto a esos líderes por encima del nacionalismo vietnamita. En 1980, el miembro más joven del comité regente tenía 69 años. La paciencia era considerada tanto la mejor virtud como la mejor arma. Algunos observadores occidentales afirmaban que el régimen estaba estancado y que no podía ajustarse a la paz. Si consideramos, se atiende a la historia de Vietnam, los comunistas eran capaces de engullirse periodos de medio siglo de un trago. Mientras que nosotros consideramos periodos de 5 o 10 años como espacios de tiempo muy largos. Ho Chi Minh afirmaba que estaban dispuestos a luchar durante 10, 20, 30 años, o más si fuese necesario. Pero es que no lo decía en vano. Reflejaba fielmente la percepción de la historia por parte de los vietnamitas. Es probable que poco les importara si conseguían sus objetivos para 1969... 1970 o 1975. Incluso podía haber sido en el año 2000. Muchos expertos occidentales juzgaron a los líderes norvietnamitas más nacionalistas que marxistas, pero los líderes decían que esa era una visión falsa. Al pueblo les indicaban que el apoyo militar estadounidense al gobierno de Saigón no era otra cosa que una ocupación extranjera. Y luego, el antiguo aliado de Vietnam, la China comunista, también fue considerado como un invasor extranjero.
En Vietnam, Estados Unidos luchó no tan solo contra el comunismo, sino también contra una larga historia de un nacionalismo inflexible. Vietnam, 1945 a 1975. 3 decenios, 2 guerras, un objetivo. No he visto nada que indique que en algún momento de toda la guerra de Vietnam, incluso en el momento cumbre de los bombardeos, hubiera alguna amenaza contra la estabilidad de ese régimen. Y ni siquiera un debate de importancia en cuanto a sus objetivos. Lo que los unía y lo que sigue uniéndolos es nuestro ambiente. Un patriotismo apasionado, un patriotismo auténtico. Un profundo amor por la independencia y la libertad que va emparejado con el amor por el socialismo. El primer ministro Pham Van Dong respondió a la pregunta que se planteaba desde hacía 30 años. ¿Por qué son los vietnamitas como son? ¿De qué están hechos? ¿Qué es lo que les motiva? Se echó a reír y me respondió: verá, ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia no contiene más que lucha. La lucha contra los invasores extranjeros que siempre han sido más poderosos que nosotros. La lucha contra la naturaleza. Nunca hemos tenido a dónde ir. Nos hemos tenido que quedar donde estábamos y luchar ahí. Y el resultado, después de unos 2000 años y pico, es que nuestro pueblo ha desarrollado un sistema nervioso muy estable. Nunca nos entra el pánico y sea cual sea la situación, nuestro pueblo dice: vaya, ya empezamos otra vez. Y esto lo repitió 3 veces. No hay nada en nuestra historia más que lucha.